Los martes a las 8:30 en El Balance nos vestimos de gala para recibir los debates Transforma España. De la mano de Eduardo Serra y moderado por Federico Quevedo, todas las semanas dedicaremos un espacio a reflexionar y debatir sobre aquellos asuntos que contribuyan a transformar el futuro y hacer del nuestro un país mejor. Eduardo Serra, buenas noches. Buenas noches, Federico. Pues un martes más en nuestros debates Transforma España. Volvemos a traer un tema que por recurrente deja de ser estar de actualidad y ser polémico, porque siempre que además hay algún acto o pasa algo en lo que algunos visualizan al rey como parte interesada o interesante en el debate, pues este debate sobre la monarquía se pone encima de la mesa. Yo creo que es necesario, si hablamos de transformar España, de buscar una España mejor. Repetimos miles de veces que estos 40 o 50 últimos años han sido los años mejores de la historia, o al menos de la historia moderna de España. Uh-huh. En libertad, en democracia, en crecimiento, en prosperidad, en bienestar. Y pocas veces se repara que hay un elemento que ahí está detrás, que no hace ruido, pero que es de alguna manera el soporte del sistema, de una manera poco visible, y es la monarquía. Entonces yo creo que ahora mismo hemos visto en alguna manera recrudecerse los ataques que ya son endémicos contra la monarquía, pero sobre todo hemos visto el juramento de la princesa Leonor, y hace que sea buen momento para recordar lo que tenemos y lo que debemos a la monarquía. El día 30 pasado hemos tenido un acto público, de los primeros actos públicos de REMCO. REMCO es una institución muy nueva que quiere decir Red de Estudio de las Monarquías Contemporáneas. Por eso traemos a su director para debatir tranquilamente qué es, qué no es, qué le debemos y qué no le debemos a la monarquía. Yo creo que REMCO, que es, como su propio nombre indica, Red de Estudios, son investigadores españoles y también extranjeros que están haciendo investigaciones sobre temas polémicos de la monarquía y luego difunden, lo explican. Y el otro día, el día 30, tuvimos una sesión de estas de difusión, y esto puede ser también un altavoz, nunca mejor dicho, abierto para debatir y ver las ventajas que tiene la monarquía, que muchas veces son contraintuitivas. Sí. Se piensa, por ejemplo, alguien que no haya sido elegido no tiene legitimidad. Legitimidad de origen, hubieran dicho en la escuela española del siglo XVII. Pero hay que ver que además de la legitimidad de origen que se puede tener, este rey que tenemos, esta monarquía que tenemos, fue votada por el pueblo español cuando votó la Constitución, luego tiene legitimidad de origen, pero que además de esa legitimidad hay la legitimidad de ejercicio. Ahora mismo son muchas las voces que muestran desasosiego con lo que nos está pasando, que muestran incomodidad y sobre todo que muestran preocupación mirando al futuro. Y hay alguien, recientemente alguien la ha llamado reserva, que es la figura del rey. La figura del rey da permanentemente tranquilidad. No es objeto de ningún escándalo, por lo menos de escándalos generados por ellos, pero nos da tranquilidad. Yo creo que sería bueno que pudiéramos hablar hoy del propósito de esta institución, de por qué traemos esto a colación. Aparte de la actualidad de la que hablaba antes, yo creo que hay un motivo, y es que hay muchos prejuicios, muchos clichés, algunos de los cuales se deberían colgar de la monarquía absoluta, las monarquías del siglo XVI, del XVII, en todos los países de Europa, pero hay muy poca análisis crítico de qué es una monarquía parlamentaria. La monarquía parlamentaria, que es la que disfrutamos ahora, como otras muchas monarquías en Europa, y que es responsable, yo creo, en gran parte de ese bienestar.
Pues voy a saludar entonces a Francisco Beltrán, que es director de REMCO, es licenciado en Economía por la Universidad de Valencia y en Ciencias Políticas por la UNED, es máster en Gobierno y doctorado en Ciencias Políticas por la UAM, diplomático de posgrado en Economía por la London School of Economics, profesor de Ciencia Política en la IE University y en la Universidad Autónoma de Madrid y en la New York University de Madrid. Paco o Francisco, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros en estos debates. Muchas gracias por la invitación. Pues lo primero de todo es explicar bien qué es el REMCO y qué pasó ese 30 y qué fue lo que es esa jornada que tuvisteis el pasado día 30, ¿no? Bueno, pues como estaba diciendo Eduardo, REMCO es la Red de Estudio de las Monarquías Contemporáneas y es una asociación en la cual, bueno, los objetivos son relativamente simples, luego más complicados de llegar a ellos, ¿no? Pero básicamente lo que queremos digamos, abordar todos estos clichés a los que se refería Eduardo, estas etiquetas que le colgamos a la monarquía, no solo en España, sino como forma de gobierno, digamos, fuera de España, y abordar cada uno de ellos y ver qué hay de cierto en estas ideas o preconcepciones que tenemos sobre la monarquía, etcétera, ¿no? Y queremos hacerlo de dos formas, ¿no? Por un lado, con un estudio riguroso, un estudio, si quieres, académico, suena un poco esto muy universitario, pero es así, ¿no? Un estudio riguroso de una multitud de aspectos que tienen que ver con las monarquías, y por otra parte una diseminación pública, si quieres, o una promoción, digamos, de las conclusiones de los estudios, etcétera. Quiero decir, que no se quede solo en un ejercicio académico, por decirlo así, ¿no? Sino que tengamos una influencia en el debate sobre la institución de la monarquía. Ese debate tuvo lugar el pasado día 30, ese informe, esa jornada para analizar las monarquías. ¿Con qué propósito? Pues vamos a ver, yo creo que es esencial remachar que REMCO es una institución absolutamente independiente, no depende de nadie. En la financiación nos hemos cuidado mucho de que sea muchos pocos y no pocos muchos, para que nadie se sienta con poder para mandar. Es una institución independiente. ¿Y cuál es el propósito? Como estábamos diciendo, yo creo que básicamente deshacer clichés. La monarquía es una institución obsoleta, es una institución vieja. La democracia es mucho más moderna. Bueno, hay que ver cuáles son las mejores democracias del mundo, y cuando uno ve que el 80% de las mejores democracias son monarquías parlamentarias, pues empieza a caerse ese prejuicio. Mire usted, no solo no es incompatible, sino que las mejores democracias del mundo revisten la forma de monarquía. De manera que ese yo creo que es uno. Hay otros clichés, que las monarquías son caras, que las monarquías carecen de legitimidad, que las monarquías pivotan sobre el personalismo. Y sin embargo se dice pocas veces, no digo todas, pero un caso, todos estamos orgullosos de tener una nación, el tener representantes que todos representen a partidos, es decir, a partes de la nación, parece mucho más lógico que alguien represente a la totalidad de la nación. Eso no lo puede hacer una república, porque el presidente de la república pertenece a un partido. Los monarcas, sin embargo, no pertenecen a ningún partido, no son de nadie y por eso mismo son de todos. Esa es una de las virtudes de la monarquía, que es evidente y sin embargo nadie la subraya. Sí. Una cosa añadirlo, porque esto lo hemos hablado mucho, ¿no?, internamente en REMCO. En aras de ese rigor en la investigación, nosotros siempre decimos que somos una institución que estudia la monarquía, pero no somos per se una institución monárquica. No, ya esto lo entiendo. Quiero decir, entiendo que es un centro de estudios. Quiero decir, obviamente en el análisis de la monarquía
y en el interés de estudiar la monarquía hay entiendo que hay también una cierta predisposición a avalar, entre comillas, la legitimidad de la monarquía, es decir, que la tiene, evidentemente, ¿no? Por lo menos a estudiar claro. La cuestión, ¿no? En profundidad, y por supuesto las perspectivas, esto va de suyo, ¿no? Que cualquiera puede defender un proyecto republicano como forma de gobierno en un país, bueno, desde yo luego, siempre digo ¿no? que yo, por ejemplo, soy republicano, es decir, pero porque estás poco informado. No, pero al mismo tiempo pienso que ahora que no tiene, creo que no es el momento de plantear ese debate, y sobre todo creo que tenemos una monarquía que, por lo menos, desde luego, quiero decir, con las cuestiones en fin, que ya hemos debatido otras veces de lo anterior, creo que nuestro rey Felipe VI está demostrando que es un rey que está ejerciendo el papel que le toca con una enorme legitimidad, destreza, habilidad, sentido de Estado, todo lo que entiendo yo que debe de llevar un jefe de Estado, ¿no? Creo que en ese sentido no tengo ningún pero ni ningún reparo, ¿no? Es más una cuestión de lo que yo entiendo que debe ser una forma de Estado, pero que no tiene. No, pero la monarquía nuestra acabó mal el año 31, el rey se marchó. Tuvimos una república, una guerra civil y una dictadura muy larga que mantenía que era un reino. Entonces, aquí de verdad había muy poquitos monárquicos, muy poquitos, porque muchos se habían muerto y otros era muy minoritario. Entonces, todo el mundo pensaba que era mejor la república. Era una institución electiva, pero nos estamos dando cuenta, como tú dices, en estos 40 años, que primero el rey Juan Carlos, y aquí había muchísimos, yo recuerdo hace 30, 40 años, Juan Carlismo. No había monárquicos, pero había juancarlistas, y ahora felipistas. Mire usted, con sus luces y sus sombras, la monarquía ha traído ese periodo que decimos de lo más feliz de nuestra historia. Vamos a estudiarla con desapasionamiento, vamos a ver cuáles son las virtudes y los inconvenientes. Y actuemos en consecuencia, porque si usted solo ve los defectos de la monarquía y tú estás diciendo, está rindiendo, está haciéndolo estupendamente bien el rey Felipe, y prescindimos, porque mire usted, prescindimos, porque es muy viejuna la institución, y nos vienen las cosas mal, no hubiera merecido la pena estudiar antes las ventajas y los inconvenientes y tomar la decisión que nos parezca mejor con algo de información, no solamente con prejuicios. A mí me gusta, desde luego estoy totalmente de acuerdo con esto, ¿no? Pero quizá hay esta cosa que se ve siempre del Juancarlismo, y no sé si se ha acuñado una expresión para Felipe VI, ¿no? Pero menos, si no yo creo claro, que ¿no? fuimos más juancarlistas que felipistas. Pero claro, sí. pero más allá de eso, esto está ligado con algo que creo que ha mencionado Eduardo al principio, esta cuestión de la legitimidad de lo que en inglés se llama el performance, ¿no? El ejercicio, ¿no? El ejercicio, ¿no? Entonces, esto no está mal, ¿no? Hay que decir, esto nos indica que, bueno, con el rey anterior, luces y sombras, desde luego, que habrá que considerar en un momento, no podemos fijarnos solo en una parte u otra, ¿no? Pero hay que considerar todo lo que ha traído, bueno, lo que trajo la monarquía de Juan Carlos, y también con la ejemplaridad absoluta con que se está conduciendo Felipe VI, ¿no? Pero más allá de eso, y creo que ejemplaridad era la palabra que a mí no me salía antes. Que esto es lo que apuntaba también un poco Eduardo, y si no me corriges, ¿no? Que más allá de que podamos decir que el rey lo está haciendo muy bien, ¿no? Más allá de eso, lo que debemos es ir a la institución, no a la persona en sí. Esa es la cuestión, ¿no? Y ver qué ventajas y desventajas, desventajas en sentido comparado, etcétera, tiene una costra. Y yo creo que aquí hay mucho, lo que yo decía el otro día cuando inauguramos o cuando tuvimos este seminario el día 30, ¿no? Hay mucho desconocimiento, ¿no? Cuando uno dice monarquía, tiene una idea de una monarquía, quizás, si quieres, un cliché o no, pero cuando hablamos de república también lo tenemos, ¿no?
Entonces, cuando se habla de España de república, también nos vamos a esa segunda república que hubo. Claro, ¿no? una república muy ideológica, y no lo es. La república no es algo ideológico, es simplemente una forma de gobierno, de configuración del Estado, no es ni de izquierdas ni de derechas. La república fue muchas cosas, ¿no? Lo que no podemos hacer es mitificar, ¿no? Mitificar los periodos históricos, mitificar las instituciones, porque hay un poco de todo, ¿no? Entonces, yo creo que en general hay mucho desconocimiento, ¿no? Si tú preguntas a los jóvenes, yo hablaba el otro día de los jóvenes, ¿no? Porque el rey al inaugurar la solemne apertura de las Cortes, ¿no? Que se llamaban, ¿no? Que fue el otro día, hablaba de, creo, más o menos algo así como de legar las instituciones a nuestros jóvenes, ¿no? Sí. Entonces yo pensaba, bueno, para legar las instituciones hay una cosa que es fundamental, ¿no? Que es un conocimiento de cómo funcionan esas instituciones, porque si no sabes cómo funcionan y qué papel juegan, ¿no? Y cómo están engarzadas unas con otras, ¿no? Porque hablamos de monarquía, pero quiero decir que va todo junto, ¿no? Lo que llamamos todo lo que tiene que ver con la Constitución del 78 va todo junto, ¿no? No podemos, no son piezas de quita y pon, por decirlo así, ¿no? Que a veces un poco jugamos o experimentamos o tratamos de imaginar cómo sería una forma de gobierno una jefatura de Estado alternativa sin pensar que va todo unido, ¿no? Y entonces lo que ahí apunto un poco también con lo que queremos hacer en Renco es aportar conocimiento, ¿no? Porque hay mucho desconocimiento de cómo funcionan las cosas, ¿no? Sí, yo creo que es esencial. 2 puntos creo que merece la pena. Estaba diciendo Francisco que hay clichés sobre la monarquía y también sobre la república. En España, que es un país ya muy viejo, hemos tenido 2 repúblicas. Nadie sabe, o muy pocos saben, que las 2 terminaron con 2 dictaduras, una de 5 años y otra de 40 años. Oiga, ¿quiere usted tener otra dictadura? Pues si quiere tener otra dictadura, el camino que parece más sencillo es traer una república. Segunda opinión, la legitimidad de las elecciones, estupendo, nada que objetar. Pero coja usted de los últimos 20 años, no de este año ni del pasado, de los últimos 20 años, y diga los grupos sociales que gozan de más crédito, de más reputación, de más confianza de la opinión pública. Verá usted, por ejemplo, como los catedráticos o los médicos tienen muy buena imagen. Y nuevamente, y de eso especialmente me gustan, los militares y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Oiga, ¿y quiénes son los peores? ¿Quiénes tienen menos confianza en la sociedad? No lo digo yo, lo dicen todos los institutos de opinión pública. Los políticos y los sindicalistas. Curioso. Los 2 que elige la gente son los que menos le gusta. Conviene que lo sepamos. No nos precipitemos a tener ninguna conclusión, pero simplemente conozcamos eso, que a la gente le gusta muy poco la gente que ha votado. Le gusta muy poco, que están por debajo, están de 1 a 10, están entre el 1,5 y el 2,5, oiga, que es muy baja calificación. No lo critico, no se me ocurre criticarlo. Lo que digo es, ¿no será bueno, al lado de todo el mundo, toda la clase política que es electiva, no será bueno algún contrapunto? Alguno que diga, pues mire, no es... No digo que lo sea, digo, ¿por qué no lo reflexionamos? Porque todos, bueno, incluidos esa reflexión nosotros, fue la Constitución, ¿no? tenemos... Sí, desde luego, pero que todos tenemos prejuicios. Yo los tengo. Todo el mundo tiene prejuicios. Es muy fácil que el que diga yo soy monárquico, yo soy republicano, tenga prejuicios. Lo que decimos en Remco es estudiémoslo sin ninguna posición previa. Estudiémoslo. Eso no suena bien. Sí, por supuesto. Yo solo quiero discrepar en una cosa, ¿puedo? ¡Hombre! A ver, que 2 repúblicas terminaran en dictadura no significa que necesariamente tenga que pasar eso. Que no. Francia es una república, Alemania es una república, Italia es una república, Portugal es una república. Es decir, la mayoría de los países que nos rodean son repúblicas, no son monarquías. Sí, sin embargo, ahí sí puedo... No terminan en dictaduras. No. Lo que digo, es verdad, tienes toda la razón. El hombre es el único animal que tropieza 2 veces en la misma piedra. Podemos tropezar 3. A lo mejor es un problema español. Pero no hay, a lo mejor. También puede ser. Tengo mi
ni explicación de por qué ha sucedido eso, porque ha sido abrupta nuestra historia constitucional. No, pero lo que digo es defender la inexistencia de prejuicios, o sea, intentar quitarnos los prejuicios. Pero yo te digo eso también porque yo entiendo que hay también un cliché sobre el tema de la República que yo siempre me empeño en desmontar, es decir, porque aquí tenemos la idea mala idea de decir de vincular hoy de decir si eres republicano eres rojo de izquierdas. No, perdón. Es que la República no es ni de izquierdas, ni de derechas, ni medio pensionista. Es una forma de gobierno. Configuración del Estado. No es un régimen político. Eso es. No es una forma político, de gobierno. Y el presidente de la República, pues es un señor de izquierdas, de derechas, de centro, de medio pensionista. Pero lo que es la República, igual que la monarquía, es una forma de configuración del Estado. El rey puede ser de izquierdas, de derechas, de centro o medio pensionista. Pero es el rey, pero la monarquía es una monarquía. Y ya está, no tiene ideología. Sin embargo hay que tener en cuenta también cómo se presentan estas cosas en el debate público, ¿no? Uh-huh. Porque una cosa es lo que pasa sobre el papel, que yo creo que podríamos estar de acuerdo a esto, y luego cómo se traen al debate público. Cuestión. Entonces, aquí hay una cosa que podemos aprender de nuestra historia también. Desde luego que una república no tiene por qué acabar en tragedia, ¿no? Desde luego. Pero bueno, aquí ha pasado y hay que estudiar eso y hay que tenerlo en cuenta. Uh-huh. Entonces, yo creo que hay una cosa que no valoramos del todo. Hay muchas cosas aquí alrededor de este debate de monarquías y repúblicas que no valoramos. Quizá porque como las tenemos, entonces creemos que las vamos a tener siempre, ¿no? Entonces, una cosa es la neutralidad, por ejemplo, ¿no? Hay dos cosas que son muy importantes. Una la estaba diciendo Eduardo, es la cuestión del votar, de la democracia, etcétera, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, hay otra que a mí me parece muy importante, ¿no? Y tiene que ver con esto que decíamos de la república. La idea de neutralidad, ¿no? La idea de neutralidad es un valor fundamental en una monarquía. Sí. También debería serlo en una república, ¿no? Pero fijémonos quién, habrá gente que es monárquica, pues, por tradición, por historia, por familia, etcétera, por mil razones, y otras personas porque tienen un conocimiento mayor de la institución y les parece que esta es la forma de gobierno aquí y ahora para un país como España, una democracia, etcétera, que es la mejor de todas las alternativas, ¿no? Pero fijémonos quién, las personas, yo creo que son, vamos a llamar, que defienden esta idea monárquica, la jefatura del Estado, tienen la idea de una institución neutral. Una institución que está por encima del ciclo político, por encima de los partidos, y eso tiene muchas ventajas. Fijémonos en quienes defienden hoy en día la República, ¿no? Por desconocimiento o quizá por cuestiones de programa político. No la ven como la institución neutral que debería ser, sino como una dimensión más para hacer para poder hacer actividad política, ¿no? Una capa más, una dimensión más. Y yo creo que esto en las condiciones, especialmente con el nivel de polarización que tenemos en España y lo que está pasando en España, yo creo que es lo peor que podríamos tener, una capa más para hacer batalla política muy legítima, ¿no? Pero no la ven como esta institución neutral que las personas que ven a la monarquía lo ven como una institución exactamente neutral, ¿no? Sí, yo creo que hay una cosa importante. Creo que lo que estamos hablando es muy importante. Creo que la monarquía o la república son formas de gobierno y no son regímenes políticos. Dentro cabe cualquier cosa. Pero también es verdad que una república el presidente de la República pertenece a la clase política y tiene las mismas ventajas y los mismos inconvenientes que la clase política. Y por tanto, como tú dices, puede ser de derechas, de izquierdas o medio pensionista. Es más difícil encontrar un rey de izquierdas. Bueno, siempre decían que Juan Carlos se llevaba mejor con Felipe González que con Aznar. Sí. No, pero es que ni de izquierdas ni de derechas. El rey, la esencia de la monarquía es que el rey sea neutral. Eso, fíjate que es curioso, porque aquí en España yo creo que el rey, tanto el rey Juan Carlos como el rey Felipe VI han demostrado sobradamente su neutralidad. Y sin embargo, a quien se le reconoce ese ejercicio de la neutralidad, se le reconoció a su muerte, fue a la reina de Inglaterra. De una manera, pero casi, o sea, era como unánime, ¿no? La neutralidad, y digo, aquí también tenemos un rey que es muy neutral. Y luego hay otra cosa que creo que convendría deslindar. Derechas es conservador y izquierdas es progresista. Mire usted. Uy, ¿qué debate me vas a abrir? No voy a abrir, no. Verás,
los países más modernos del planeta en cuanto a ideología política, en cuanto a progreso material, en cuanto a libertades en la calle, son los países del norte de Europa, Noruega, Suecia, Dinamarca, y sin embargo son los que más conservan un ejemplo en el que nadie cae. Tienen la cruz de la cristiandad en su bandera. Son tradicionales como pocos en el mundo. Pues fíjese usted qué cosa más interesante estudiar, que los países más tradicionales del mundo son los más modernos. Eso es contraintuitivo. ¿O es que son revolucionarios los reyes de Noruega y de Suecia o de Inglaterra? Uh-huh. Revolucionaria, ¿verdad que no era revolucionaria la reina Isabel II? No parece, ¿no? Y tampoco parece que su hijo, el rey tampoco. Carlos, sea muy revolucionario. Y sin embargo, vete a ver, no solo la calificación, hay 3 instituciones que hacen rankings de las democracias. Bueno, las 3 ponen a esos países tradicionales a ultranza que tienen la cruz en la bandera, los ponen como los mejores democracias del mundo. Vale, me pones la pelota encima de la mesa para la vuelta de la publicidad seguir debatiendo sobre eso precisamente. No se vayan, que volvemos enseguida. Continuamos con nuestro debate Transforma España a las 9:08 en las Islas Canarias, hablando de la monarquía, y Eduardo ponía la pelota de ese debate sobre entre monarquía y democracia encima de la mesa, Francisco, y tú querías añadir algo sobre esto. Sí, bueno, yo quería añadir tantas cosas, ¿no? Porque sí, el debate da para muchos, ir en muchas direcciones, ¿no? Por un lado, la cuestión de la democracia en sí, de votar, y por otro lado la cuestión de la modernidad. Es que tenemos datos, ¿no? De esto que estaba comentando Eduardo, de las digamos, hay unos estudios, por ejemplo el World Value Surveys, que hace unas macroencuestas en todo el mundo y pregunta a la gente por sus valores, ¿no? Por sus valores tradicionales o no tradicionales, ¿no? Y con una enormidad de datos, ¿no? Puedes clasificar a los países en conjuntos de valores, si son más tradicionalistas o más postmodernos, lo que se llaman, ¿no? Si son más postmaterialistas. El postmaterialismo siempre, bueno, pues cuando en lugar de fijarte en la economía y el empleo y el crecimiento económico, pues te fijas más en cosas como la igualdad de género, el medio ambiente, etcétera, etcétera. Bueno, pues entonces clasificamos estos países. Los países más modernos en ese sentido, más alejados del polo tradicionalista, son justo todas de monarquías, ¿no? Que son las monarquías nórdicas y después las anglosajonas, ¿no? Que también están con la Commonwealth, que incluimos allá Canadá, Nueva Zelanda, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual tenemos datos para mostrar esto. Esto que se suele decir que las monarquías son algo viejuno, esto no es verdad, ¿no? O sea, hay mucho que estudiar aquí, ¿no? Pero esto lo podemos ya decir, esto es un cliché. Estos son los clichés a los que nos referíamos al principio, ¿no? Y luego la cuestión de la democracia también es una cuestión que, claro, sobrevaloramos, por decirlo así, la cuestión de votar, ¿no? Entonces, yo he escuchado últimamente argumentos que dicen, bueno, si la monarquía es tan buena, ¿por qué no la podemos votar, ¿no? Como si no lo hubiéramos votado ya en la Constitución, que es el origen de la legitimidad de todo, no solo de la monarquía, sino de todo, del sistema político, de los políticos que tenemos, de las instituciones, ¿no? Bien, entonces, hay cosas que es mejor no votarlas. Esto puede sonar contraintuitivo y puede sonar casi incluso como antidemócrata, pero no es así. Las democracias no es una cuestión, por lo menos las democracias liberales, no son una cuestión solo de votar, es una cuestión de tener una serie de instituciones que protegen a las minorías, que protegen una serie de valores, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que llamamos las instituciones contramayoritarias, que es un palabra de estos que utilizamos los profesores, ¿no? Pero en realidad significa que tenemos tribunales independientes, tribunales de expertos, un tribunal constitucional es el perfecto ejemplo de una institución contramayoritaria. Aquí no votas sí, los componentes. Sería un absoluto desastre que pudieras votar los componentes de estas o los integrantes de estas instituciones, ¿no? Entonces, sobrevaloramos demasiado la cuestión de elegir, de votar,
y no aquello que es permanente y no electivo, ¿no? Si se entiende el argumento, ¿no? Sí. No, yo creo esa escasa confianza que los elegidos tienen en sus electores, o sea, de sus electores, que lo han reconocido los propios gobiernos, no español, los propios gobiernos de todos los países, por lo menos europeos, cuando se dice, mire usted, vamos a crear la Comisión Nacional del Mercado de Valores o el Consejo del Banco de España. Luego, oiga, y esos no están elegidos. ¿Por qué es? Porque dan más confianza a la gente, a la sociedad, en la calle, que si dependieran del gobierno. Ahora mismo, si decimos, los jueces han sido elegidos por el gobierno, pues entonces Europa no le gusta que los jueces sean elegidos por el gobierno porque va en contra de la división de poderes, de la separación de poderes. Esto yo creo que tiene algo de contraintuitivo, pero me parece que la raíz de lo contraintuitivo le da en que la gente menos, las personas, las categorías menos apreciadas por la sociedad son las que ha elegido la sociedad. Eso es contraintuitivo. Uno piensa que si ha elegido a uno, ese es el que más le debe gustar. Ahora en la calle está mucho más, como se decía antes, en boca de dueñas, la clase política. Y la clase política hay que respetarla, pero hay que ponerle también límites. La Constitución, que es, como decía Francisco, la raíz de todo, también dice, no vale la mayoría. En el fondo, el lynch, el que dio origen a la palabra linchamiento, si la mayoría del pueblo quiere matar a porque ha cometido un delito o ha cometido una infidelidad, oiga, no, hay que tener un sistema que no es selectivo, la judicatura no es selectiva y no debe ser electiva para mantener la separación de poderes. Yo creo que es muy necesario estudiar, tú lo dices y tienes razón, desapasionadamente. Claro, es que si no es imposible. Claro. Pero hay que hacerlo porque si no nos podemos cargar instituciones que son muy valiosas. Ese es en el fondo. El eliminar o quitar ese componente emocional es fundamental porque fundamental. Si no el debate no va a ninguna parte. Es decir, y además lo vemos con otros debates. Es decir, en cuanto entra el componente emocional en un debate político, no hay manera de ponerse de acuerdo, de poder llegar a una solución. Francisco, yo sí quería preguntarte preguntaros a los dos también por la comparación de la monarquía española en relación al resto de las monarquías europeas. Bueno, esto es otra, me repito un poco, ¿no? Un disco rayado, pero es del desconocimiento también, ¿no? Del que hablábamos, ¿no? Y esto es una de las cuestiones que llevamos también, que es muy importante para Renco, ¿no? Que todos los estudios que hacemos, yo creo que todos los que hemos de los que hemos recibido hasta ahora, de los investigadores, son estudios comparados, ¿no? Es decir, que lo que intentamos hacer ver es que muchas de las cosas que nos parecen excepcionales en España respecto a la Casa Real, a la corona, etcétera, son exactamente iguales en otras monarquías europeas y en otras monarquías del mundo. Pero no solo son ciertas cosas idénticas, ¿no? O son muy, muy similares, ¿no? Sino que además ciertas cosas que creemos que son privilegios o etcétera de la corona española, por ejemplo, son cosas que están presentes también en otras constituciones, en constituciones republicanas también, en formas de gobierno republicanas. Por ejemplo, uno de los estudios que tenemos es un estudio sobre la inviolabilidad de la jefatura del Estado, de Javier Tajadura y Josu de Miguel, que son dos expertos constitucionalistas. Interesante. ¿No? Entonces, ellos demuestran en su trabajo algo que es que la inviolabilidad del jefe de Estado en España no es porque sea la inviolabilidad del rey que tenemos, sino que es la inviolabilidad está en todas las constituciones, las republicanas también. Los jefes de Estado republicanos son inviolables en el ejercicio de sus funciones. En el ejercicio de sus funciones. Exacto. Aquí el problema ha sido quizás, y esto lo hemos debatido alguna vez, yo creo que en esa línea, que hemos extendido la inviolabilidad a otros aspectos que están fuera del ejercicio del cargo. Y quizás ese ha sido, digamos, podía haber sido el error, ¿no? En el momento de que se elaboró la Constitución o que se...
Quizá... Ese es el debate, ¿no? Yo Sí. entiendo que esa es la parte del debate Sí. que pues, sería comprensible, es decir, no limitar la inviolabilidad al ejercicio del cargo. Igual que se limita el aforamiento de los diputados al ejercicio del cargo. O sea, Y con muy buen juicio. y con buen juicio, claro, efectivamente, ¿no? Si un diputado va por la calle y roba el bolso a una señora, obviamente no es inviolable, es decir, no tiene aforamiento, se le juzga y ya está, ¿no? Entiendo que esa sería la diferencia, ¿no? No, pero a veces parece presentamos cosas como si fuera un privilegio, ¿no? Un Sí. privilegio que los demás no tienen. Sí, pero sí lo tienen. En realidad... No, pero en realidad quiero decir, las figuras a ver, yo no soy jurista, pero tiene un sentido total. Sí. Yo antes me está mareando el título segundo de la Constitución, que es el que habla de la corona, ¿no? Uh-huh. Y cómo habla específicamente de la inviolabilidad Claro. del monarca español, Uh-huh. ¿no? Quiero decir, cualquier cosa que el rey hace en España está refrendada por alguna otra persona, ¿no? Uh-huh. Normalmente por el presidente o por los miembros del gobierno, Uh-huh. ¿no? Entonces, en ese sentido es inviolable. No quiere decir que esa, digamos, la acción de la que estemos hablando no se responsabilice nadie. Simplemente es que el responsable al final no es el rey, porque el rey no tiene un poder ejecutivo. Esto no podemos olvidarlo, ¿no? Tiene muchos poderes, por decirlo así, representación, poderes simbólicos, etcétera, muy importantes, pero el rey no gobierna. En las democracias constitucionales Claro, el rey no gobiernan, gobierna. ¿no? Que esto parece que nos olvidamos a veces, ¿no? Sobre todo cuando pedimos, es el debate ahora un poco, ¿no? Que el rey haga cosas que no puede hacer, ¿no? Según la Constitución. Claro. Ahí el debate de la inviolabilidad es interesante en eso, quiero decir, sobre todo, ¿no? Porque tiene que tomar, o sea, no tiene que tomar decisiones, es decir, tiene que hacer cosas que le vienen mandatadas por la Constitución. A mí cuando desde algunos sectores se le critica porque, por ejemplo, y me meto un poco en política, no quería, pero por ejemplo, cuando el rey designa a un candidato a la presidencia del gobierno, lo hace respondiendo exactamente y al artículo, es el artículo 90, ¿no? Me parece, de la Constitución, ¿no? El que dice, oiga, tiene que designar a uno. Si es de Eurosal, tiene que designar a otro. Es decir, es que no le queda, que tiene que hacer lo que tiene que hacer. No, por eso tiene que llevar el refrendo siempre. Claro. Junto a la firma del rey tiene que haber la firma de algún responsable que es el que responde. El rey no responde en justa reciprocidad a que no puede tomar ninguna decisión. Y eso es importante, saberlo y destacarlo. Es decir, el rey actúa siempre cumpliendo con el mandato constitucional que tiene. Absolutamente. La investidura pasada, ya que nos metemos en política un poco, pero bueno, es que esto es interesante, ¿no? Porque pero este es el fue un debate muy... Este es el contexto sí. en que debatimos de estas cosas, ¿no? Entonces, una investidura enrevesada, ¿no? Particularmente complicada, mirando hacia atrás, ¿no? Comparado con otras investiduras que hemos tenido, ¿no? Bueno, pues aquí teníamos casi por primera vez de un lado y de otro, de un lado el espectro político y de otro también, pidiéndole al rey que hiciera cosas que no puede hacer según la Constitución, ¿no? Y el rey, hay que decirlo, cumplió estrictamente con una ejemplaridad absoluta sus funciones, que es al final lo que se necesita. En el momento que el rey no cumple, que decir, aquí también volvemos otra vez a lo de la legitimidad de ejercicio. En el momento que el rey no cumpliera, se saliera incluso un milímetro, si quieres, ¿no? De esas funciones constitucionales, entonces estaría haciendo un flaco favor a la institución. Es que fíjate, por poner un ejemplo de algo que va a pasar y que ya sé que va a tener también otro debate en este sentido. Si las Cortes aprueban la ley de amnistía, el rey no tiene más remedio que sancionarla. No puede negarse a sancionar la ley de amnistía. No tiene más remedio. No le queda más remedio que sancionarla. Y si no lo hiciera, entonces sí estaría contraviniendo a la Constitución y a la propia institución monárquica. Entonces, lo digo porque este debate se va a producir. Sí. No te quepa duda que se va a producir ese debate. Hay ejemplos. Se aprueba la ley. Claro, que se aprobará, ya te digo yo que sí. Hay ejemplos... Esta cosa es lo que pase después, pero aprobarse se aprobará. Que se han traído un poco a colación, son un poco, a mi juicio, bastante distintos, ¿no? Sobre la capacidad que tiene un jefe de Estado de actuar, digamos, en contra de aquello que ha sido votado mayoritariamente, ¿no? El famoso ejemplo de hace pocos años, yo creo que era el presidente Mattarella en Italia, que se negó a admitir que uno de los miembros, uno de los ministros, que yo creo que era de la Lega Norte o algo así, que era muy euroescéptico, lo que quería era sacar a Italia del euro, no, de la eurozona, no, pues el presidente se negó, digamos, a decir, porque tenía que pasar por él, desde luego, porque refrendar el nombramiento del ministro. del nombramiento, y dijo que no. Bueno, esto no es posible hacerlo en España. Sería un incumplimiento flagrante de lo que dice la Constitución y de las funciones del jefe de Estado, ¿no? Si pasara eso, sería como si el rey vetara una ley
votada en Cortes. Sí. Es decir, estaría invadiendo la potestad legislativa que corresponde a las Cortes. Claro. Parecido a lo que se protesta de la ley de amnistía, donde el legislativo está invadiendo las funciones del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque la Constitución dice que el Poder Judicial tiene encomendada la misión de juzgar y ejecutar lo juzgado. La amnistía va en contra de que los tribunales ejecuten lo juzgado. Quiero decir que los temas que primero, no se puede pedir que todo el mundo lo conozca, pero que son fundamentales en una democracia liberal son la separación de poderes, el respeto a la ley, el Estado de Derecho, la pirámide normativa, esos son esenciales. Y sin embargo, si nos saliéramos ahora a la calle y le preguntáramos a la gente, ¿a usted le importa que se rompa con la división de poderes? La mayoría de la gente no sabe lo que es la división de poderes. Diría, pues, ¿qué me cuenta usted de la división de poderes? Y sin embargo, es un elemento súper esencial. Si no queremos que haya alguien que se pueda erigir como el autócrata absoluto. Si no queremos eso, es sagrado el principio de división de poderes. Pues ese principio lo rompería el rey si se negara a firmar una ley votada en Cortes. Pero fijémonos qué contraste con esto que está ocurriendo, esto que está diciendo, explicando Eduardo, antes lo hablábamos un poco, ¿no? La diferencia entre una democracia, lo que creemos que es una democracia, que parece que es, o sea, lo preguntas un poco por la calle, ¿no? Pues es votar, ¿no? Sí, es votar, pero es muchas otras cosas. Es votar en una serie de condiciones donde hay una serie de libertades liberales, de reunión, de información, etcétera, lo que hemos llamado las libertades liberales. Porque si no existe eso, entonces estamos en una situación en la que, digamos, un gobierno tiene todo el poder, puede tener todo el poder, y estamos en una situación de desnivel absoluto donde no hay igualdad. Sí, puedes votar, pero no hay ninguna igualdad, ¿no? ¿Qué es lo que necesitas, no? Pero además necesitamos todas esas instituciones que Eduardo estaba comentando del Estado de Derecho, ¿no? Las instituciones contramayoritarias, las libertades, la separación de poderes es fundamental, ¿no? Fijaos que qué contraste, y qué contraste en el sentido positivo, ofrece la monarquía frente a todo lo que está pasando, frente a los intentos que ya veremos si son al final exitosos o no, de acabar con esa separación de poderes. Yo creo que no lo van a ser, porque estamos hablando de algo fundamental ya no solo en España, sino España está inserta en una estructura que es la Unión Europea, que tiene digamos, el derecho de la Unión Europea está por encima del derecho nacional, ¿no? Y vamos a ver hasta qué punto entrar en una colisión, ¿no? Entre estos dos, ¿no? Pero mientras tanto, el rey está cumpliendo estrictamente las funciones. Que hay un contraste ahí que, si te fijas entre una cosa y otra, vamos, es que eleva la institución monárquica de una forma tremenda, ¿no? Yo no sé si esto se percibe, yo creo que sí se percibe, ¿no? Yo creo que quiero creer que se percibe, y que en momentos de mayor polarización política como los actuales se debe percibir todavía más, ¿no? Quiero preguntarte por esa jornada, volviendo otra vez a lo que pasó ese día 30, ¿cómo se configuró? ¿Qué mesas, quiénes estuvieron? ¿Cuáles fueron los protagonistas, las mesas? ¿Qué se habló en cada una de las mesas? Francisco, te lo sabes tú mejor, yo creo que me acuerdo también, pero... Sí. Bueno, pues mira, organizamos no era el primero, siendo riguroso, no era el primer acto que hacíamos. Hemos hecho unos cuantos en otros, hablando de política exterior y monarquía, etcétera, a lo largo de este año. Pero sí era un poco el acto, digamos, el evento central, casi si quieres un poco de presentación de Renco, ¿no? Y entonces, para ello, qué mejor que tener a los autores, a los expertos que han estado trabajando en diversos temas durante todo el año, ¿no? Traerlos a todos, juntarlos a todos, no tanto por una presentación de sus trabajos individuales, que eso lo vamos a hacer en los próximos meses, sino para debatir una serie de cosas que tienen que ver con la coyuntura política y tienen que ver con la actualidad, ¿no? Entonces organizamos 3 mesas, ¿no? Una primera era sobre la calidad de la democracia en relación con la monarquía. De lo que hemos estado hablando ahora. Sí. Sí. Y ahí teníamos a
a expertos de campos muy distintos. Teníamos a Ángel Rivero, que es profesor de teoría política, a Eduardo Álvarez, que es un periodista y editorialista en el diario El Mundo, a David Jiménez Torres, que es un profesor de historia intelectual en la Complutense, y a una profesora sueca, Inger Enquist, que es una hispanista, también muy conocida en España, y cada uno hablaba de diversas cosas, y al final yo cuando estábamos pensando en las mesas, yo pensaba, ¿cómo va a quedar esta mesa, ¿no? Con temas tan distintos? Y yo creo que funcionó estupendamente bien, porque había unas, unos ejemplos que podían buscarse en otros países, aspectos. Yo creo que quedó tremendamente bien el debate sobre la calidad de democracia en relación con la monarquía. Una segunda mesa era más jurídica, era más específica, ¿no? Era sobre el rey en la Constitución. Ahí teníamos a Javier Tajadura, que es un catedrático de Derecho Constitucional, que está haciendo este trabajo que mencionaba antes con Josu de Miguel. Germán Teruel, que es un profesor en Derecho Constitucional, también. Aquí. Y es un profesor joven, muy bueno. Sí. ¿No? Ignacio Molina, que es un politólogo, también trabaja en el Cano, experto en política exterior también, que ha hecho un trabajo sobre la investidura, el papel del rey en la investidura. Entonces, fue una mesa un poco más jurídica, más específica, ¿no? Pero creo que fue también tremendamente interesante, porque realmente estas personas que estamos hablando son de los mayores expertos que tenemos en España en el campo constitucional, específicamente en este tema, ¿no? La última un poco distinta. La última mesa, para finalizar el seminario, es un trabajo que está todavía haciéndose, solo tenemos conclusiones parciales, y eso es una cosa muy curiosa. Es un trabajo que hemos encargado sobre el coste comparado de monarquías y repúblicas. ¿Ah, sí? La idea es responder a una pregunta que es muy sencilla, pero que nadie la ha hecho todavía, ¿no? Está continuamente en el debate político, que es, ¿son más caras las monarquías o son más caras las repúblicas? ¿Y qué son más caras, las monarquías o las repúblicas? Todavía tenemos unas conclusiones parciales, ¿no? Todavía el trabajo es un work in progress, que se dice, ¿no? Pero es un trabajo, por la propia naturaleza del trabajo, es un trabajo muy complicado. Lo están haciendo unos catedráticos que se dedican a macrocontabilidad. Lo que hacen pues auditorías de países enteros, de comunidades autónomas, etcétera, ¿no? Y entonces hemos elegido 6 monarquías y repúblicas, ¿no? Y estamos, evidentemente no podemos elegirlas a todas porque sería una cosa que es más allá de los recursos que disponemos, ¿no? Pero la idea es ir mirando un poco, bueno, son más, como dice una parte del espectro político, una parte de los actores políticos, son más caras las monarquías, son más caras las repúblicas, ¿no? Entonces, cuando lo tengamos, yo creo que esto es un estudio pionero, y que yo sepa, esto no lo ha hecho nadie nunca. Quizá hay estudios parciales sobre cuánto cuesta la monarquía británica, cuánto cuesta, pues yo qué sé, la República Francesa, ¿no? Pero esto es complicado porque vamos más allá de lo que es el presupuesto público, por ejemplo, lo que se dedica, parte del presupuesto público, por ejemplo, a la Casa Real Española. Desde luego, el coste de la monarquía en España es mucho mayor que eso, ¿no? Y en cualquiera de los países que estamos estudiando. Por eso es un estudio complejo, pero yo creo que cuando lo tengamos va a ser un estudio que va a haber mucho interés. Vamos. Lo que nos dijeron el otro día es que estos profesores es que esa complejidad, porque hay que homogeneizar los datos, porque hay costes que se imputan a distintos ministerios, aparte de lo que vaya directamente a la Casa Real, porque es muy difícil, hay actos como por ejemplo, que lo tenemos reciente, la jura de la princesa Leonor, pues es un gasto que no hay todos los años, porque la anterior jura fue hace 15 años, no, muchos más, hace casi 40 años. Entonces, eso es un gasto que hay que dividir. Entonces, pero lo que nos van ahormando es que hay monarquías caras y monarquías baratas, y hay repúblicas caras y repúblicas baratas. Eso es, la república, por no hablar de monarquías, francesa es cara, la italiana es barata. Ya digo que hay que hacer más, hay que estudiar la monarquía inglesa es cara, claro, muy cara, y la monarquía española muy barata, mucho más. Incluso siendo un poco cínico, podemos hablar de una monarquía en Francia también, ¿no? Porque se conducen como si fueran una monarquía, ¿no? Pero desde luego es una república que es conocido que es tremendamente cara. La italiana también, ¿no? Entonces, desde luego lo que ya se puede decir es que esto de afirmar que las monarquías son per se más caras que las repúblicas, esto no es verdad. Esto ya lo sabemos, ¿no? Y ahora vamos a ahondar, vamos a ir más al detalle sobre esta cuestión. Pues vamos a ello. Yo creo que no querría dejar
ese carácter, digamos, independiente que tiene Remco, el alma fundadora de Remco es el profesor Emilio Lamo de Espinosa. Sí, es verdad. Que también ha estado aquí. Y el presidente es un antiguo presidente del Senado del PSOE, que es Juan José Laborda, que tiene una cátedra en la Universidad de Burgos. Y que son los que condujeron el evento del otro día. Uno habló al principio, otro habló al final, aparte de Francisco, que también habló. Pero lo que quiero decir es que intentamos esa independencia combinarla con la pluralidad. Hay alguien del PSOE, alguien que no es del PSOE, alguien... También nos gustaría, y lo estamos haciendo en la financiación, que no sea una institución madrileña, que sea una institución española. Y hemos ido a pedir dinero. Por ahora hemos estado en Cataluña, hemos estado en Andalucía, además de Madrid. Tenemos preparado un viaje a Bilbao y un viaje a Valencia, para que sea una institución nacional y de alguna manera abierta a todas las sensibilidades. Y tenemos actos preparados para el año 2024 en muchos de estos sitios en España, ¿no? También. Me ibas a decir que queríamos entrar en algunos detalles, ¿no? De esos de los gastos. De los gastos. De los costes de las monarquías. Los costes. Todavía estamos en esa fase en la que todavía no conocemos al detalle, sí. O sea, hasta la coma, ¿no? Cuánto cuesta la monarquía británica comparada, por ejemplo, con la República Portuguesa, ¿no? Pero esa es la idea, esa es la ambición que tenemos. Son 3 repúblicas y 3 monarquías que hemos elegido para este estudio. Que lo que pensamos es, evidentemente, 6 casos no son representativos de los 200 países que hay en el mundo, porque sería un trabajo imposible de hacer, absolutamente imposible. Y el Banco Mundial puede hacer una cosa como estas, ¿no? Pero, sin embargo, sí pueden arrojar una luz muy importante, ¿no? A este debate, que es uno de los, de nuevo, hablando de los clichés, es uno de los clichés que más se oyen, ¿no? ¿Por qué tenemos que pagar una cosa tan cara? ¿Por qué esta institución, no? Bueno, pues esto puede ayudar a desmontar, que no lo sabemos todavía. Es que otra cosa es, yo remarco esto, que estamos abiertos. ¿Puede desmontarlo o no desmontarlo? No desmontarlo, pero lo que queremos es saber la verdad. Luz y datos, ¿no? Pues con esa luz y con esos datos vamos a ver o a centrar un poquito los pocos minutos que nos quedan, esos ataques que no son nuevos a la monarquía, ¿no? Es decir, y no solo aquí, también entiendo que también, no sé si es más aquí que en otros países de Europa o en otras monarquías, o esto es algo general. De nuevo hay que ir a cada caso. Desde luego yo creo que va por oleadas, ¿no? También, y tiene que ver, pues las protestas contra las instituciones tienen que ver con otras cosas, ¿no? Tienen que ver, pues, con cuestiones económicas, cómo uno se ve en la sociedad, etcétera. Es lo mismo que el apoyo o la falta de apoyo a las democracias, pues son oleadas, ¿no? También, ¿no? Depende también. El otro día nos contaba esta profesora Inger Enquist que en Suecia, un país que siempre ha sido socialdemócrata y que es de tradición socialdemócrata, se llama así, aunque haya gobiernos conservadores, ¿no? O sea, es un país muy progresista en ese sentido, en su cultura política. La cuestión de la monarquía no es un debate. No hay nadie habla de la monarquía, no es una cuestión que es una cosa absolutamente aceptada. Le preguntaron a un primer ministro socialdemócrata sueco. Sí. Oiga, ¿por qué no, usted que es republicano, por qué no saca el tema de la monarquía? Y dijo, porque dejaría de ser votado. Sí, perdería las elecciones al día siguiente. Perdería las elecciones. Pero hay una cosa interesante. Los españoles, y esto lo hemos hablado aquí, Federico, muchas veces, tenemos tendencia a valorarnos nosotros poco. Yo recuerdo, hay una institución que no es Remco, que se llama las Tertulias Hispano-Británicas, que lleva ya 35 o 36 años funcionando, y que en una de ellas puede hacer 20 años, nos estaban hablando los ingleses del annus horribilis, del año horrible de la monarquía inglesa, que si no recuerdo mal fue en 97, cuando murió la princesa Diana de Gales. Sí. Y entonces me contó uno que llevaba las relaciones entre la Cámara de los Comunes y Buckingham Palace, que habían hecho un estudio, que habían tardado un año de ver la monarquía inglesa, de qué monarquía liberal del mundo podía aprender.
y me dijo, yo no lo he leído el estudio, me dijo, después de un año de estudiar, la única monarquía que nos puede dar lecciones es la monarquía española. Estoy hablando del año 97, 98, 99, que es cuando me contaron eso. Quiero decir que no nos lo queremos creer, pero somos referencia en muchas cosas. Y una de ellas es que la monarquía española, que de alguna manera con la restauración es reciente, pues está de hecho dando lecciones a otras monarquías. Sí. Yo diría que esto vale para el día de hoy también, ¿no? Sí, sí. Algo que hemos tocado sobre un poquito de referencia, la hiperejemplaridad, ¿no? Sí, no sé si existe la expresión, no me la acabo de inventar, ¿no? Pero esa hiperejemplaridad que también la tratamos el otro día en el seminario, ¿no? Hasta cuándo, ¿cuál es el límite, ¿no? de la ejemplaridad. Desde luego la ejemplaridad es fundamental, pero estamos hablando también de seres humanos que forman la familia, las familias reales en general, y se les exige aquí y en todos lados también una ejemplaridad extrema, ¿no? Entonces, ¿es sostenible esto? Yo no lo sé, a mí me parece muy interesante esto. Mucho, y Emilio sacó a colación sí. que los miembros de las familias reales tienen limitados derechos fundamentales. Claro. No tienen libertad de opinión, no se pueden casar con quien quieran, no pueden viajar a donde les dé la gana. Son limitación en derechos fundamentales, que los demás no aceptaríamos que nos los limitaran. Y eso hay que tenerlo en cuenta también si hacemos balance en esa balanza de privilegios y cargas. Son elementos que tenemos que tener en cuenta, por supuesto, en este debate. Y de hecho aquí el rey ha limitado mucho también a la propia familia real, ¿no? Sí, esto es algo que pasa en otros países también. Es una tendencia. Tenemos Eduardo Álvarez ha hecho un trabajo específicamente sobre esto, sobre la limitación en el sentido que las familias reales antes eran mucho más extensas y ahora se está convirtiendo casi en el núcleo de las familias reales son los reyes en sí, sus hijos y quizá los padres, ¿no? Sí. En España 6. Sí. Esto es así, pero en Dinamarca también, que fue un caso bastante sonado y reciente, también se limitó a que solo los hijos, etcétera, ¿no? Y precisamente para evitar excesos, entiendo, y para no dar la imagen de monarquías despilfarro o que tuvieran esto, ¿no? Entiendo. Y control. Es decir, si tienes 400 en la familia real es imposible de controlar. Claro, efectivamente. Pues, Eduardo, muchísimas gracias por ha sido súper apasionante. Fíjate lo rápido que se nos ha pasado a hablar. Sí, es verdad. Hemos tenido un debate muy intenso y muy apasionante. Muchísimas gracias. A ti.